Bueno, representante legal. Eh, Según el artículo 26 de esta ley 1258 del 2008, el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas será nombrado por la Asamblea de Accionistas, ¿sí? De acuerdo a lo que consideren en los estatutos, ¿sí? Entonces los estatutos pueden fijar las funciones que desempeñará el representante legal, pero si no lo hace, entonces se aplica lo señalado en este artículo 26, es decir, esto que está acá, que dice que a falta de estipulación se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la asistencia y funcionamiento de la sociedad. Entonces, si no se estipula cuáles son las funciones del representante legal, entonces serán estas que señala este artículo. Responsabilidad de los administradores de las SAS. Entonces, las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la ley 222 del 95 le serán aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificadas como a la junta directiva y demás órganos de administración si los hubiere. Entonces, la responsabilidad de los administradores de la sociedad por acciones simplificadas, como las de representante legado de las juntas si las hay, pues serán las mismas que señala la ley 222 del 95 para los otros tipos de sociedades. ¿Sí? Estas responsabilidades están señaladas en el artículo 24 que modificó el Código de Comercio, que modificó el artículo 200 del Código de Comercio. ¿Sí? Y ahí se resalta que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o por culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Revisoría fiscal. Entonces, a ver, la ley, dice, la ley, perdón, la obligación o no de la SAS de tener revisor fiscal está sujeto a las normas generales como la ley 43 y el artículo 203 del Código de Comercio. Ya ustedes investigaron todo lo relacionado con el revisor fiscal y para este tipo de sociedades no es obligación tenerlo, ya es opcional si así lo deciden pues la asamblea y debe quedar estipulado en los estatutos, ¿sí? Pero sí es obligatorio tenerlo dependiendo, pues aquí lo que nos habla la ley 43, que nos dice que cuando el capital a diciembre del año anterior supere los 5.000 salarios legales o cuando los ingresos o las ganancias superen los 3.000 salarios, ¿sí? En todo caso, si pues si en los estatutos se impone la obligación de tener revisor fiscal, ya se sabe que este revisor fiscal debe ser un contador público titulado con una tarjeta profesional vigente. Entonces vamos con la responsabilidad de los socios en la SAS. Ya esto, responsabilidad de los socios, ¿de qué estaba? Bueno, los socios de una sociedad por acciones simplificadas responden hasta por el monto de sus respectivos aportes. Eso está establecido en el artículo primero, ya lo habíamos mirado, ¿sí? No obstante, esta limitación de la responsabilidad al monto de los aportes desaparece si ocurren las circunstancias señaladas en el artículo 42 de la ley 1258. Entonces, si hay una responsabilidad, digamos, que está limitada, ¿cierto? Pero eso desaparece cuando concurre esto. Entonces, cuando se utilice la sociedad por la SAS en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos fraudulentos responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Entonces, ahí sí no se salvan los socios cuando hacen ese tipo de actos fraudulentos. Muchas veces lo que se busca es precisamente eso, crear la SAS para hacer actos fraudulentos, es decir, para perjudicar a terceros, pero esto tiene unas sanciones. Bueno, continuemos con la inspección y vigilancia. El artículo 45 de esta ley 258 nos dice que las sociedades por acciones simplificadas están sujetas a la inspección y vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, ¿ya? Así como todas las demás. Entonces, bueno, aquí no hay mucho que explicar.
Y por último tenemos la disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificadas. El artículo 34 de la ley 1258 señala los casos y causales que permiten la disolución y liquidación de las actas. Prácticamente son todos los que ya hemos visto de las otras sociedades. Sin embargo, aquí de manera rápida los podemos ver. Nos dice por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, o a menos que fuere prolongado mediante documento escrito en el registro mercantil antes de su expiración. Entonces, vea, aquí yo escribo que por eso es mejor no poner nada en este punto o poner que su término es indefinido. Ya, entonces, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social, por la iniciación del trámite de liquidación, ¿sí? Entonces, si se va a liquidar, también ya una causal de inicio. Primero se disuelve, primero se liquida, por las causas previstas en los estatutos. Ya en los estatutos está establecido cuándo y en qué ocasiones se va a entrar en proceso de disolución, por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea. En la asamblea, ¿qué pasó? Adoptada en la asamblea, se decide en la asamblea que ya se va a terminar la sociedad por orden de autoridad competente, por orden de la superintendencia o un juez, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital. Entonces, ya eso también lo sabíamos y así concluye esta clase de sociedades. Entonces, nos queda faltando la empresa unipersonal. No la vamos a ver como tal, no la voy a explicar porque les va a quedar para que ustedes la investiguen. Entonces, el trabajo para 8 días es que ustedes investiguen todo lo concerniente a la empresa unipersonal. Va a ser por escrito, va a ser a mano y obviamente ese va a ser parte de, digamos, de las notas. Y el parcial, que va a ser para la próxima clase también. Entonces, en el parcial no va a entrar lo de la empresa unipersonal, como para que no se asusten, pero sí va a entrar todo lo que vimos en las grabaciones. Entonces, estudien nuevamente las grabaciones, lean, ¿sí? Vuelvan atrás, repitan las grabaciones y si tienen dudas, pregunten. Porque si ustedes no preguntan, yo asumo que todo quedó claro. Entonces, bendiciones para todos y quedamos hasta ahí.